Nosotros partimos un poco de que estos procesos de acaparamiento tienen efectos muy fuertes en un proceso de descampesinización. Dijéramos en términos académicos, este tema de la descampesinización tiene unas raíces pues muy antiguas como conceptuales, pero también ha sido un tema tal vez poco trabajado, incluso más en estos debates académicos, como que ese concepto todavía no se ha abordado mucho, bueno, sigue siendo como un tema ahí muy en el debate. Y para nosotros el tema de la descampesinización implica de alguna manera que hay una pérdida de las formas de vida campesina, ¿cierto? Creemos que el mayor impacto pues, que tiene todo este tema del acaparamiento de tierras en las comunidades es que acaba con lo que es el ser campesino y el ser campesina. Y esto implica efectos sociales y efectos ambientales. Entonces, bueno, por un lado, lo que te mencionaba, por ejemplo, de cómo las mujeres rurales, que son muy importantes en nuestros territorios rurales, cómo ellas pierden el acceso al agua, ¿cierto? Cómo estos canales de agua en donde ellas antes podían ir a bañarse, a lavar la ropa y a hacer un montón de actividades, ya no la pueden hacer porque el agua se está privatizando, pero además porque el agua se está contaminando por el uso de agroquímicos, por, bueno, todos los factores contaminantes que tiene un cultivo como la palma de aceite, están afectando fuertísimamente a las mujeres. Entonces aquí vemos que, claro, hay unas afectaciones, por ejemplo, en términos de salud para las mujeres, pero finalmente esto implica unas pérdidas de las tradiciones de las comunidades, que las mujeres ya no puedan ir a lavar la ropa juntas como lo hacían antes, genera que se pierdan estos espacios colectivos donde ellas antes compartían, ¿cierto? Donde hay mucho de la tradición oral, de cantar, de, bueno, todo este tipo como de tradiciones culturales que tienen estas comunidades, todo esto se va perdiendo. Entonces, por un lado, podríamos plantear eso, pero también la pérdida de la autonomía de las decisiones sobre los territorios para nosotros es algo muy importante y esto hace parte del proceso de descampesinización. Es que aparecen estas grandes empresas que compran tierras. Colombia tiene una particularidad también y es que el conflicto armado eh, ha representado, dijéramos, grandes afectaciones para las comunidades. De hecho, la región de Montes de María ha sido considerada una de las regiones que ha sido mucho más afectada por el conflicto. Aquí tenemos presencia pues, de distintos actores armados y tenemos, por ejemplo, un caso que llama mucho la atención y que ha sido otro de los intereses por los cuales hemos querido seguir trabajando sobre Montes de María, y es que a finales de los 90, más o menos, la violencia paramilitar, que son estas fuerzas paraestatales, muchas veces vinculadas con el gobierno, con la fuerza pública del país, pero también con élites económicas y políticas, generó unos impactos fuertísimos en términos de desplazamiento y de despojo de las comunidades. Obviamente esto asociaba a todo tipo de violencia, masacres, amenazas, asesinatos, bueno, en fin, dijéramos como todo el tipo de violaciones a los derechos humanos que uno pueda encontrar se vivieron en Montes de María a finales de los 90 y a inicios de los 2000. Más o menos el 80% de las violaciones está asociado a la violencia paramilitar. ¿Y esto qué implicó? Pues un desplazamiento de muchas de las comunidades, ¿cierto? De muchos de estos territorios en donde casi que al mismo tiempo llega la palma. Y para nosotros eso también es un factor muy importante y es un efecto social fuertísimo porque esto lo que ha hecho es desestructurar el tejido social. Entonces, muchos líderes comunitarios, por ejemplo, pues fueron asesinados, fueron desplazados, y esto generó unas rupturas muy grandes en el territorio y muy grandes para las comunidades, que además ha sido muy difícil reconstruir. Dijéramos, perder un líder social, un líder comunitario, pues implica desestructurar toda la comunidad, porque son quienes están ahí, ¿cierto? Como tratando de mantener un poco vivo todo el proceso que ellos tienen. Y esto lo hemos visto de alguna manera como una especie de constante en Montes de María. Y esto hace parte también de ese proceso de descampesinización. Entonces, un poco todo esto que te estoy contando va como para pensar que más allá de que se esté vulnerando solamente un derecho, por ejemplo, ¿cierto? O que haya una vulneración sobre un recurso ambiental, lo que aquí estamos viendo es que el acaparamiento de tierras implica la pérdida del territorio.
la pérdida de todas estas relaciones sociales entre las comunidades, pero también entre las comunidades y entre su territorio, es lo que a nosotros más nos llama un poco a seguir en estas investigaciones y en seguir profundizando. Y de alguna manera creo que es importante también como la visibilización que podemos hacer nosotros desde la academia, ¿cierto? Como tratar de comprender que esto que está pasando tiene unos sustentos, tiene unos argumentos, dijéramos como que esto está bien estructurado, y que finalmente esto está afectando a las comunidades del territorio. Ese creería yo que es como un poco también parte de nuestros intereses en la investigación.